Bienvenidos, amigos de todo el mundo, a los mejores documentales de la humanidad. En 1966, en la República Dominicana, el doctor Joaquín Balaguer asume el gobierno y de inmediato se desata una gran ola de violencia política y un temor sistemático encaminado a lograr el exterminio de cualquier organización, grupo o individuo que expresara el más mínimo reproche al gobierno. Y los atropellos de las Fuerzas Armadas, todo esto junto hizo que el pueblo se sintiera víctima del poder y resentido por tantos crímenes, fue acentuando aún más el espíritu rebelde que existía desde antes que Balaguer llegara al poder. El historiador Frank Moya Pons escribe: más de 3.000 dominicanos perdieron sus vidas en actos de violencia entre los años 1966 y 1974. Esta situación terminó solamente cuando los líderes más combativos de los partidos de izquierda fueron aniquilados. Las declaraciones de Moya Pons en la cita anterior hacen referencia a un estimado de las víctimas ocurridas en los primeros 8 años del gobierno reformista. La política represiva desde el Estado estuvo presente durante los 12 años. En los primeros 6, la situación llegó a extremos alarmantes. La feroz represalia, desatada en contra de toda la oposición, sin tomar en cuenta su legalidad o no, hicieron que la violencia y el terrorismo oficial convirtieran las elecciones en periodos donde aparecían a diario muertos en las calles, campos y ciudades del país. El PRD y los principales partidos de la oposición consideraron que no podían exponerse a sumar más víctimas, y así en las elecciones de 1970 se vieron obligados a no presentar candidaturas, y en un sufragio simbólico Balaguer gana sin oposición las elecciones. Estas fueron dirigidas en su parte administrativa por los militares que a ritmo de Viva Balaguer trasladaban las urnas. Resultó contradictorio para el pueblo ver cómo se identificaban los militares con este gobierno. Incluso colocaban paños rojos sobre las puntas de sus fusiles y así amedrentaban a la ciudadanía. Las sociedades eran estrictamente vigiladas. Las escuelas y los liceos nocturnos se veían asediados por los agentes del servicio secreto del gobierno. El más pequeño detalle provocaba una acusación de comunista, lo que parecía un motivo suficiente para el encarcelamiento, tortura y asesinato de un buen ciudadano. El doctor Joaquín Balaguer manipulaba la opinión pública, acusando a las llamadas fuerzas incontrolables como culpables de los abusos y atropellos cometidos. Estas declaraciones, en vez de apaciguar el sentimiento de la población, producían mayor indignación en la sociedad dominicana. La misma era consciente de la estrecha relación de esos grupos violentos
con las Fuerzas Armadas y el mismo gobierno. Los crímenes cometidos no solo provocaron el sufrimiento, sino que la crueldad y falta de escrúpulos de los matones al servicio del gobierno enfermaron el subconsciente de los dominicanos, quienes alimentaron el nerviosismo al tener que vivir en un estado de tensión y temor. La desesperación de muchas madres de ver salir a sus hijos a la escuela o al trabajo con las dudas de no saber si esta sería la última vez que le verían con vida. Se había perdido la confianza en la seguridad de cada individuo. Los crímenes continuaban, ocurrían en todos los lugares, como si fuera un río gigante de sangre que corría hasta el último rincón del país. A continuación presentamos pruebas periodísticas citando algunos crímenes que fueron publicación de la prensa. Listín Diario, abril 19, 1969. Página 1, columna 1/4. En la fortaleza Bel-Air, Dajabón, aparecieron varias inscripciones que arrojarían luz sobre la desaparición de Henry Segarra Santos. El fiscal Víctor Sesmaine encontró en las paredes las siguientes frases: muero sin ser libre. Gladys, tú sabes por qué muero. Esto es para hombre. Donde hay lucha, hay sacrificio. Debajo de tales frases se lee claramente el nombre de Henry Segarra. El Caribe, mayo 5, 1970. Página 24, columna 4. Los 4 liceos de Santiago volvieron al cierre luego que patrullas mixtas del Ejército y la Fuerza Aérea, conjuntamente con la Policía Nacional, metrallaron los locales de la Escuela México y Onésimo Jiménez, con centenares de estudiantes dentro de sus aulas. Murieron 2 estudiantes. Listín Diario, junio 4, 1970. Página 1, columna 1. 2 estudiantes del Liceo Juan Pablo Duarte son asesinados y otros 2 heridos por parte de la Policía Nacional. El Caribe, julio 17, 1970. Página 1, columna 4-6. El joven Otto Morales, secretario del MPD, fue asesinado de 8 balazos luego de ser ubicado en la residencia del ingeniero René Sánchez. Una patrulla policial lo apresó y luego de introducirlo en un vehículo lo ametrallaron. Listín Diario, septiembre 25, 1970. Página 1, columna 7-8. En presencia de su esposa embarazada, a las 6:30 de la mañana, en el interior de su casa, fue asesinado de un balazo el dirigente comunista Amin Abel Hasbún. Listín Diario, febrero 20, 1971. Página 1, columna 7-8. Un estudiante y un obrero fueron asesinados por una patrulla mixta del Ejército y la Policía. Listín Diario, mayo 14, 1971. Página 1, columna 1/4. La banda Colorá
irrumpe de nuevo en una escuela pública, en el local de una chocín, donde cometieron desmanes y atropellos. Además, asesinaron al obrero José Francisco Hernández. El Caribe, julio 4, 1970. Página 1, columna 1. Un atentado en que perdió la vida el joven Julio Guzmán y resultó gravemente herido su padre, José Delio Guzmán, iba dirigido contra el expresidente Juan Bosch, según denunció José Francisco Peña Gómez. Listín Diario, octubre 10, 1970, página 1, columna 4 quinto. El comentarista radial Enríquez Piera fue atacado a tiros cuando hacía entrada a su casa en el ensanche Osama. Cerca de las 7 de la noche, Piera recibió 3 balazos y fue llevado en estado de gravedad al Hospital Darío Contreras. Listín Diario, agosto 30, 1971, página 1. El jefe de la Policía Nacional, general Enríquez Pérez y Pérez, admitió que la banda ofrece información a esa institución, luego de la declaración en televisión que hizo el jefe de la banda Colorá, Ramón Pérez Martínez Macorís, en la cual habló de su vinculación con la organización policial. Listín Diario, septiembre 23, 1971, página 1, columnas 5, 7. El dirigente comunista Héctor Homero Hernández Vargas fue asesinado a tiros en la avenida San Cristóbal del ensanche La Fe en horas de la mañana por agentes del Servicio Secreto de la Policía. Listín Diario, 1974, página 1, columnas 5, 7. Un doble crimen fue cometido anoche. Las víctimas, Carlos Contreras y Félix Manuel Reyes, fueron encontrados ambos horriblemente descuartizados en la autopista 30 de Mayo. Organización criminal La Banda, Colorá. Con la llegada al poder del doctor Joaquín Balaguer, el crimen desde el Estado se hizo una actividad habitual en el seno de la sociedad dominicana. Los asesinatos por motivos políticos se cometían a plena luz del día. En el periodo 1970-1974, el régimen favoreció la creación de un grupo paramilitar con el objetivo de desligar al gobierno de la carnicería humana que se registraba en todo el país. La denominada Juventud Reformista Anticomunista, JRA, que la población dominicana bautizó con el nombre de la Banda Colorá. Esta organización criminal fue conformada a principios de 1971. Sus miembros eran personas consideradas desechos sociales, de los peores extractos, sin escrúpulos ni valores morales. La banda trabajaba en mutuo acuerdo con la policía, a la cual ofrecía informaciones de inteligencia, tal como lo reconoció el jefe de la policía. Las operaciones de la banda se iniciaron en los primeros meses de 1971. Las figuras principales del grupo de criminales eran desconocidas para la opinión pública, pero los derechos humanos, conjuntamente con el movimiento 14 de junio, identificaron su estructura operativa, compuesta por Heidi de la Cruz Candelario, Ignacio Loyola Arias Peña, mejor conocido como Carabina, Constantino Félix
Julio César Hernández, y su máximo líder, Ramón Pérez Martínez Macorís, quien era un antiguo militante del movimiento revolucionario 14 de junio y luego dirigente del grupo político Unión de la Lucha por la Nueva Quisqueya, organización de la que fue expulsado, acusado de no tener sentimientos revolucionarios. El teniente policial Óscar Núñez fue señalado por periodistas, políticos y otras personalidades como el enlace principal entre el grupo de antisociales y la Policía Nacional, como una manera de producir terror psicológico en la población. Los miembros de la banda no solo actuaban, sino que también usaban los medios de comunicación. El hecho de que la organización criminal hiciera vida pública desenmascaró al gobierno. El descaro y la complicidad de las autoridades llegó a tal extremo, según consignaba la prensa de la época, que integrantes del grupo, la Banda Colorá, fueron fotografiados en compañía de altos militares en los pasillos del propio Palacio Presidencial de la República Dominicana. Los miembros de la organización terrorista crearon sus características de identificación con distintivos rojos. Entre los principales actos terroristas de la banda se puede mencionar el asesinato de 5 jóvenes de reconocida integridad moral, miembros del Club Héctor J. Díaz, Radamés Peláez Tejeda, Rubén Darío Sandoval, Víctor Fernando Checo, Reyes Florentino Santana y Gerardo Bautista Gómez. Sus cuerpos fueron descuartizados y distribuidos en diferentes provincias del país. Único objetivo, promover el carácter criminal de la organización y así atemorizar a los opositores del régimen reformista. Es comprensible de que la mayoría de los crímenes cometidos por este grupo quedaron en la impunidad. Sin embargo, algunos de los muchos episodios de sangre que realizaron los miembros de esta organización salieron a la luz pública, marcando a sus ejecutores como personas infames, protegidos y estimulados desde el propio gobierno balaguerista. Amantes de los mejores documentales del mundo, si te gustan nuestras historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita, comenta y juntos continuaremos recordando la historia.